todo para que los vendedores no les vendan humo, ¿no? Es decir, el famoso vende humo. Pero bueno. Eh, bueno, obviamente la capa física técnicamente es la más importante y también es relativamente simple la capa física, ¿sí? Aunque tiene sus pequeñas cuestiones, obviamente por toda la física implementada y todas las cuestiones. Dame un minuto. Sí, se escucha. Sí. Disculpen, a esta hora siempre es un desquicio en casa. Bueno, vamos a volver. La idea básicamente es hablar de las distintas características de capa física, la base, digamos, la base teórica de transferencia de datos, todo lo que tiene que ver con frecuencia, ancho de banda y perturbaciones. El teorema de Nyquist y Shannon para la capacidad de un canal, la relación entre espectro y ancho de banda, los métodos medios guiados, medianos guiados y básicamente algunas cuestiones con respecto a espectro, modulación y algunas otras tecnologías de capa física como es el cable modem. Bueno, básicamente la capa física incluye 4 áreas de estándares: propiedades físicas y eléctricas, propiedades mecánicas, representación de bits, es decir, la codificación con la cual se va a transmitir, y ¿cómo se llama? Y después las funciones esenciales, que son los componentes físicos, codificación y los bits, cómo se van a representar, si por amplitud, fase o frecuencia. ¿Sí? Esas son básicamente las características, las propiedades de la capa física en las cuales nosotros vamos a estar viendo. Básicamente, ¿cuál es la función de la capa física? Si la capa física, el resto de las capas no funcionan, básicamente. Así que en realidad la capa física, el objetivo es poder generar una transmisión coherente de algún medio para que del otro lado, digamos, se pueda establecer un canal de comunicación. Básicamente es generar algún tipo de perturbación en un medio que permita digamos, que esa perturbación pueda ser entendida,
¿sí? Por un receptor y que sea de alguna manera la perturbación sea coherente. ¿Por qué establezco que lo que vamos a hacer es una perturbación en un medio? No necesariamente es una onda, en realidad puede ser luz, puede ser, digamos, el tema es que tiene que ser una perturbación coherente, digamos. Por lo general uno transmite en onda, obviamente, es una forma en onda, pero tiene que ser básicamente es una perturbación, porque yo al medio lo voy a, digamos, de alguna manera tratar para que genere algo que el receptor pueda entender. Entonces lo voy a perturbar al medio de alguna manera. Obviamente, en la mayoría de los casos lo voy a perturbar en una especie. Pero, por ejemplo, un medio de comunicación puede ser el humo, por ejemplo. ¿Y cómo lo perturbo al humo? ¿Cómo es una comunicación mediante humo? ¿Cómo harían una comunicación mediante humo? Eso es venta de humo, Felipe. ¿Viste? Es venta de humo, claro, es así. Si vamos a vender humo, vamos a vender bien. Es decir, ¿cómo tapándolo? Claro, entonces lo que hago es perturbar el normal, digamos, funcionamiento del medio o comportamiento del medio para que del otro lado vean que esa perturbación tenga algún tipo de, digamos, de resultado. ¿Esto por qué lo digo? Porque en realidad nosotros podemos usar cualquier cosa para comunicarnos, siempre entendiendo de que nosotros vamos a usar un medio y vamos a perturbar ese medio de tal manera de que el otro lado lo pueda llegar a comprender. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, perturbo al medio demasiado rápido, digamos, si el humo, por ejemplo, lo perturbo demasiado rápido, va a parecer normal. Entonces, si parece normal y del otro lado no puede distinguir lo normal de la perturbación, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El receptor no va a entender. Entonces, el objetivo siempre es perturbarlo de tal manera de que el receptor lo pueda entender. Ustedes saben que se pueden comunicar, por ejemplo, hay unos locos que crearon la comunicación esto me encanta, la comunicación por temperatura. Agarran un micro y lo calientan y lo enfrían. ¿A qué velocidad de transmisión pueden llegar a funcionar? Para que del otro lado entienda de que es una comunicación y no digamos, un funcionamiento normal del micro. Y eso no es una onda, lo que están haciendo es aumentando y disminuyendo la temperatura. Con lo cual te pongo un sensor de temperatura a la computadora y mido las variaciones de temperatura. ¿A qué velocidad ustedes creen que pueden llegar a funcionar? Y yo no creo que sea muy rápido, porque les demora tiempo calentarlo y enfriarlo, salvo que Claro. lo calienten poquito, o no sé, ¿no? Bueno, el problema es que poquito podés confundirlo con el normal funcionamiento. Sí, Entonces, eso es en verdad. realidad, ellos lograron transmitir en una forma coherente y estable a 8 bytes por hora. Digamos, los desarrolladores de esta técnica, ¿no? Es decir, pero fíjense que yo puedo usar cualquier cosa para transmitir información. ¿Sí? A eso me quiero referir, no, más allá de que es absurdo transmitir algo a 8 bits por hora, ¿no? Pero, digamos, tengan en cuenta de que yo puedo usar cualquier medio para transmitir, siempre y cuando el receptor me lo permita, digamos, es decir, y el medio también me lo permita, ¿sí? Es decir, porque yo lo tengo que perturbar de alguna manera el medio. Entonces, básicamente la capa física es la que se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits a partir de un medio físico. Básicamente lo que nosotros en informática lo que vamos a hacer es transformar esa recepción en bits, obviamente por eso hablamos de bits. Entonces, básicamente describe todas las interfaces eléctricas, óptica, mecánica y funcional del medio, ¿sí? Y para llevar señales al resto de las capas superiores. ¿Sí? Las capas superiores en OSI van a recibir bytes. Tengan en cuenta eso. Ya una vez pasada la capa física, lo que va a recibir de la capa de arriba va a ser bytes. Entonces, ¿qué estado representa un 1?
digamos, la capa 1 tiene que responder primero. Cuando ustedes lean un estándar, tiene que responder lo siguiente. ¿Cuál es la señal 1, digamos? ¿Cuál es el bit 1? El binario 1 o 0. ¿Sí? Después tiene que, digamos, ¿cuándo empezó a transmitir? Esa es la pregunta. ¿Cuándo sé que el del otro lado empezó a transmitir? Entonces tengo que, sí o sí, casi todas digamos, los sistemas de comunicación tienen un esquema de indicación de inicio de secuencia. Es decir, yo por lo general en casi todos los casos indico que inicié, ¿sí? ¿Qué se utilizará, digamos, del otro lado, por ejemplo? Bueno, qué pines tiene, cómo se conectan, todo ese tipo de cosas lo tiene que tener. También, por ejemplo, si estamos hablando de electricidad, cuántos voltios o dB puede llegar a tener. Todo ese tipo de cosas tiene que estar representado dentro de la norma de la capa física. Después, técnica de transmisión. Determina si se va a transmitir bit codificado por señalización o, digamos, o un ancho de banda analógica, por ejemplo, digital, digamos. ¿Qué técnica de transmisión voy a hacer, digamos? Por ejemplo, si volvemos al caso del humo, para hacer más absurdo esto, digamos, si la señalización de 3 segundos sin humo, 1 segundo con humo, significa casa o significa A, digamos, ¿qué señalización voy a utilizar, digamos? ¿Qué técnica de transmisión si voy a transmitir un carácter, voy a transmitir directamente una palabra? Después, por ejemplo, ¿cómo voy a transmitir en el medio físico, digamos? ¿En qué manera? Si eléctrica, óptica o qué otra manera voy a transmitir, digamos. Bueno, base teórica para transmisión de datos. Nosotros vamos a tener el transmisor, el receptor, el medio. Después vamos a tener que puede ser guiado o no guiado. ¿Qué es un medio guiado, por ejemplo? ¿A qué se le llama guiado? Sigue un circuito así físico. Si yo puedo encaminar el coso. Por ejemplo, en el agua, si yo transmito en el mar, no está guiado. Ahora, si yo hago una canalización entre el transmisor y el receptor, el agua está guiada, ¿sí? ¿Comprenden ese detalle? Digamos, el agua por lo general es no guiado. Pero si nos referimos a que en vez de transmitir sobre una laguna, transmito sobre un río de punta a punta y el río encima lo creé yo, ese más que no guiado es un medio guiado. En realidad, bueno, se considera que el agua no es guiada porque abre, digamos, abre una expansión, digamos. Si alguno juega al sapito se da cuenta rápidamente que arma no un frente de ondas parejo, digamos, lineal, sino arma un frente de ondas circular. No sé si alguna vez alguien jugó al sapito en el agua. ¿Quién no ha tirado una piedra al agua para ver cómo se mueve ¿Alguno de ustedes no? Bueno, tarea para el hogar, cuando puedan encontrar un charquito, tienen una piedra. Después, por ejemplo, tenemos las formas de comunicación, enlace directo, punto a punto, difusión, digamos, multipunto, digamos. ¿Qué significa esto? Enlace directo es que no hay dispositivos intermedios, es decir, una antena se ve una u otra. Después, punto a punto, digamos, es que un emisor y un receptor se comunican, ¿sí? Es decir, pero pueden pasar por más de digamos, de un dispositivo. Y difusión es que uno habla con varios. Después puede pasar otro tema del canal, es que puede ser simplex, half duplex o full duplex. ¿Sí? Simplex es básicamente que tiene una única dirección, por ejemplo la radio o la televisión. Half duplex es que tienen un solo canal de transmisión,
de ida y de vuelta, digamos, tienen un solo canal. Por ejemplo, la fibra que te instala Claro o la que te instala Telefónica, por lo general tiene un solo transmisor y receptor. O, por ejemplo, la radio, digamos. Entonces ahí tiene que haber algún protocolo para que emita uno, digamos, y en algún momento dado pueda intercalar y transmitir el otro. Y después full duplex es que tiene básicamente dos canales, es decir, tener el teléfono, por ejemplo, donde no hay una interrupción entre un canal y el otro. ¿Sí? Esos básicamente son algunos conceptos básicos. Amplitud, frecuencia y fase. ¿Qué son cada cosa de esas, digamos? La amplitud, ¿qué es en una señal? ¿Qué es la amplitud? ¿Qué es la amplitud de una señal? ¿La intensidad en qué? ¿Medida en qué? Porque hay dos intensidades de una señal. Eléctrica hay dos. En el punto máximo, ¿no? El punto máximo de la señal, sí. Esa es la amplitud. El problema es que cuando uno habla digamos, de intensidad, ten cuidado que se puede confundir con potencia, que son dos cosas distintas. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, en una ola de mar. Una ola de mar puede ser de muy alta amplitud, pero con poca potencia. ¿Qué significa eso? Que arrastra muy poca agua. ¿Cuál es el peor caso? O puedo tener una ola de mucha agua, pero poca amplitud, con lo cual la intensidad es alta. Entonces, tengan cuidado cuando usan la palabra intensidad, porque la palabra intensidad muchas veces refiere a la potencia de la señal, que la potencia de la señal es básicamente otro parámetro, ¿sí? ¿La frecuencia a qué refiere? La cantidad de repeticiones en un periodo de tiempo. Exactamente, la cantidad de repeticiones en un periodo de tiempo, ¿sí? Eso es frecuencia. ¿Y fase? Se quedaron muteados. Para comparar entre dos señales, ¿cuál está más adelantada que la otra? Ponele, por decirlo muy informal, ¿no? Se le dice el ángulo inicial del ángulo y señal del ángulo inicial de la señal, básicamente. Sí, lo que dijiste es eso, pero se define como el ángulo inicial de la señal, ¿sí? Eso es o el ángulo en un periodo dado, porque técnicamente no hay, digamos, matemáticamente yo puedo decir el ángulo inicial, pero en realidad técnicamente sabemos que eso no existe, digamos, es decir, por lo general físicamente está hablando en un momento dado, es el ángulo en un momento dado, ¿sí? Que para nosotros matemáticamente va a ser T0, pero digamos, ese es el ángulo. Y cuando comparo una señal de misma amplitud, lo que puede pasar es que tenga una diferencia de fase. Y esa diferencia de fase es el ángulo entre las dos señales, digamos, ¿sí? Es decir, porque hay un seno dando vuelta, entonces yo puedo empezar, no necesariamente inicio en ángulo cero, digamos, tengo un pequeño ángulo. Cualquier señal electromagnética está formada por una serie de señales periódicas, ¿sí? Es decir, básicamente tengo cualquier señal, yo la puedo representar a cualquier señal con una serie de señales periódicas, ¿sí? Esta señal es una serie de frecuencias, ¿sí? Es decir, básicamente es una serie digamos, es una serie en frecuencias y es la suma de la serie de frecuencias, básicamente.
De hecho, la cuadrada también es una suma de señales senoidales. De hecho, la cuadrada pura no existe, no existe la cuadrada pura porque no hay manera de generar digamos, para poder hacer una cuadrada pura tendría que tener ancho de banda infinito y eso no ocurre en la realidad, pero bueno, es una aproximación de lo que uno, digamos, mientras que entre una cierta cantidad de senos, se puede considerar que es una cuadrada. Pero bueno, nada. Y eso es una señal digital. Entonces, digamos, el ancho de banda, digamos, definida físicamente, ¿cómo se llama? Resta entre la menor frecuencia y la mayor frecuencia. Ese es el ancho de banda, es decir, entre la menor frecuencia de la señal y la mayor frecuencia de la señal. Por lo tanto, se dice que de una amplitud, digamos, de todo lo que esté arriba de 10 veces de amplitud, está, digamos, ese es el margen que se toma. Es decir, yo tomo todas las amplitudes de 10 veces mayor a la mínima y esa diferencia es el ancho de banda. Se dice que en electrónica todo lo que esté 10 dB por debajo no existe y 100 veces, olvídate, es despreciable directamente. Entonces, en general se habla de una variación máxima, medida en volts. La frecuencia, obviamente, es la magnitud que mide las repeticiones y se mide en hertz, ¿sí? Y el inverso es el periodo, digamos, que está medido en segundos. Entonces, esto se lo van a tener que estudiar de memoria, lo van a tener que rendir en el examen, así que nada, es un análisis de Fourier. En realidad, básicamente ya calculo que ya todos pasaron matemática y no los vamos a torturar mucho con matemática, más que nada para recordarles que básicamente cualquier señal puede ser representada por un análisis de este tipo, digamos. Es decir, esa es la fórmula para representar cualquier señal, digamos, cualquier señal electrónica se puede representar con esta función. Entonces, básicamente lo que quiere decir ahí es que cualquier señal se puede descomponer en senos y cosenos. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y si queremos ser más matemáticos, cualquier señal se puede deducir en senos o en cosenos. Entonces, esto nos da disculpe, se cortó. Ahí volví. Bueno, entonces, resumiendo, nosotros tenemos senos y cosenos, es decir, cualquier señal puede ser distribuida en senos y cosenos, donde se representa las frecuencias fundamentales, digamos, es la frecuencia de mayor amplitud. Y después, hacia su izquierda o su derecha, viéndolo en un gráfico, digamos, tenemos lo que llaman las amplitudes, digamos, tenemos las amplitudes, las otras amplitudes que se suelen denominar en electrónica, se suelen denominar armónicos, que coinciden, tienen que ver con la amplitud, digamos, de la fundamental. Son n veces la amplitud de la fundamental. Eso es, son los que se denominan armónicos, ¿sí? Los armónicos de una señal.
De hecho, hay un montón de literatura con respecto a los armónicos, porque los armónicos pueden producir, digamos, dependiendo de cómo se los use, puede tener beneficios, puede darnos muchos dolores de cabeza en los armónicos. Bueno. Entonces, vamos a repasar lo importante del análisis de Fourier. Primero, cualquier señal electromagnética se puede representar de suma de senos y cosenos. Estas señales se denominan componentes de frecuencia y la mayoría de los canales recortan los componentes de frecuencias más altos. Digamos, esto se llama comportamiento de filtro, es decir, cualquier canal recorta frecuencias más altas. Yo no puedo transmitir digamos, excepto en el espacio, que también tiene un límite, yo no puedo transmitir a cualquier frecuencia. En algún momento el canal me va a recortar. ¿Por qué? Porque tiene lo que se llama un filtro el canal. En algún momento me va a filtrar. Entonces, cuando se dice que el canal tiene un cierto ancho de banda, significa que deja de pasar hasta cierto momento. A partir de ese momento empieza a atenuar la señal muy fuertemente. Entonces, repasando, cualquier señal electromagnética se puede representar por la suma de senos. No confundamos con lo que le pasó al legislador de ayer. Digamos, la señal se representa por senos y cosenos. Estas señales se comportan como componentes de frecuencia, es decir, básicamente tienen, digamos, los componentes de frecuencia tienen básicamente, estamos hablando de que tienen, cada seno es un componente de frecuencia, porque está en una frecuencia determinada, digamos, va en un punto determinado, y esa suma de frecuencias terminan componiendo la señal. En una señal cuadrada está compuesta por infinitas frecuencias. Eso es imposible porque, como sabemos, los canales reales tienen un comportamiento de filtro, con lo cual van atenuando fuertemente las frecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo sumo esta señal que está acá, la primera, con la segunda, me genera esta señal. ¿Sí? Esto nos da que, digamos, fíjense que tenemos dos señales, dos senos distintos, es decir, tenemos dos senos distintos, uno más grande y uno más chico, y terminando, esta señal tiene dos senos, es decir, tiene dos frecuencias, es decir, con lo cual la suma de frecuencias casi da una cuadrada, como pueden ver acá, ¿no? Es decir, en este caso. Entonces, en las señales, en general, en electrónica, se hablan en dominio de frecuencia, no en dominio de tiempo. Entonces, por lo general, conocemos el espectro de las mismas. El rango de frecuencias es el rango contenido de... Entonces, por lo general, en electrónica, nosotros vamos a tener esto, el espectro, que va de... Fíjense que supera los 10 dB, entonces el ancho de banda está 10 dB por debajo de la amplitud. Es decir, esto podríamos decir que más o menos desde este punto a este punto funciona, digamos, tiene el ancho de banda del canal, digamos, ¿sí? Es lo que se llama frecuencia útil, ¿sí? Para ver de otra manera lo que es señal y frecuencia, tenemos este gráfico que está acá, ¿lo ven? Sí, se ve. Sí. Sí. Bueno, ustedes, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Nosotros como humanos tenemos la capacidad para entender, tenemos la capacidad de ver, básicamente, tratamos de llevar todo a 2D, porque ya 3D se nos complica, entonces es complicado de ver, digamos, 2D y 3D simultáneamente. Entonces lo que nosotros hacemos es ver las cosas en 2D, pero las señales tienen varias maneras de verse. Eso es, digamos, eso de la incapacidad, digamos, de nuestra incapacidad de poder ver todo en varias dimensiones, nosotros lo llevamos todo a 2 dimensiones. Entonces, fíjense que tenemos
en el tiempo, digamos, la señal en el tiempo y la señal en frecuencia. Es decir, más allá de que nosotros lo vamos a ver en tiempo o en frecuencia, es lo mismo técnicamente hablando. Lo que pasa es que vamos a ver dos cosas distintas. ¿Por qué es más importante la frecuencia que la señal en sí? Porque la comunicación, por lo general, tiende a ir no tanto en amplitud, sino suele ir más en frecuencia. Es decir, los datos en frecuencia suelen ser donde está el dato en general, porque nosotros podemos ver, las barritas nos indican la potencia y en qué frecuencia se está dando esa potencia. Entonces, por lo general, la transmisión del dato se está dando en frecuencia y no en tiempo, ¿sí? Es decir, pero fíjense que la vista es exactamente la misma. El problema es que el espectro es las distintas componentes de la señal en un momento dado, ¿sí? Es un tiempo dado. Entonces yo, por cada espacio de tiempo, yo voy a ir viendo un tiempo dado. ¿Comprenden ese detalle? Digamos, ¿qué es la frecuencia y qué es lo que ve el espectrómetro, digamos, en frecuencia y qué es lo que se ve en el osciloscopio? ¿Sí? Que es en el tiempo. Son dos componentes, son dos distintos, digamos. Uno ve en frecuencia y el otro ve en tiempo. Pero la señal tiene las dos cosas, no es que sea, digamos, la señal no es, digamos, digamos, sale del mismo, de lo mismo. Pero fíjense que si nosotros tenemos tres señales, en el espectro vamos a ver tres. Y acá vamos a ver esta señal. Si nosotros volvemos a este caso, en el espectro, fíjense, esto seguramente, todos estos senos así, digamos, probablemente esto sea más una cuadrada, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, una cuadrada en el espectro te da... Una cuadrada en el espectro te da un punto. En realidad, esto, digamos, esto tiende a ser más... una cuadrada te da un seno casi. Es decir, una cuadrada en el espectro te da casi un seno. Bueno, tengo que fijarme cuál es la conversión de cada uno para ver exactamente qué señal era esta. Porque hay tablas de conversión para lo que vos estás viendo acá, se ve del otro lado. Yo hace rato que no lo hago, así que mi memoria me está fallando, ¿no? Pero bueno, no importa. Básicamente lo que tienen que entender es que fíjense que uno es en el tiempo y el otro es en frecuencia, digamos. Yo me paro y analizo cada una de las frecuencias. ¿Pudieron visualizar eso? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ancho de banda en una señal, estamos hablando del ancho que maneja de frecuencia, pero no estamos hablando de, digamos, no estamos hablando de los datos que transmite. Tengan cuidado con eso, después vamos a ver por qué. Entonces, el ancho de banda de comunicaciones, digamos, el ancho de banda de comunicaciones, cuando hablamos de ancho de banda de comunicaciones, no es el ancho de banda de la señal. Y no lo mismo que el ancho de banda del canal, porque el canal, a su vez, una onda tiene un ancho de banda máximo de transmisión, después cae abruptamente. Acá estamos viendo un pasabanda, digamos, disculpen. En este caso, digamos, estamos hablando de un pasabanda, es decir, deja pasar una cierta banda. Pero por lo general el canal lo que va a pasar es que tiene una, digamos, digamos, deja pasar todo, digamos, no le atenúa nada y en un momento dado cae y empieza a atenuar, digamos. Entonces, si yo empiezo a transmitir un seno, lo que se hace para medir el ancho de banda, transmite un seno en una frecuencia, otro seno en otra frecuencia, así sucesivamente. Si veo que se mantiene estable, no pasa nada. Y en un momento dado transmito el mismo seno en una frecuencia más alta y voy a ver que del otro lado ese seno lo recibo atenuado. Ese es que lo agarró el filtro del canal. Entonces, el canal va a tener un ancho de banda que va a ser determinado, digamos, va a ser de una frecuencia a otra frecuencia. Entonces, tengan cuidado, cuando se habla de ancho de banda, tenemos ancho de banda de la señal y ancho de banda del canal, que no necesariamente coinciden, ¿sí? Y después, el ancho de banda de comunicaciones, en realidad, por lo general, nos referimos a la velocidad de transmisión o a la tasa de transmisión
o velocidad de transferencia, que es la cantidad de bits por un tiempo determinado. Eso es lo que se habla de ancho de banda de comunicaciones, que no es lo mismo que ancho de banda de electrónico, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las perturbaciones en la transmisión? Bueno, una señal puede variar de la señal transmitida, es decir, la señal que se envía, digamos, puede variar. Entonces tenemos básicamente ahí tenemos una perturbación. ¿Por qué se da la perturbación? Básicamente, primero todo se manda en una señal analógica, más allá de que sea digital, la señal es analógica, con lo cual tiene una degradación de calidad, digamos. Si voy a tener, digamos, se me va a colar ruido ambiente, ruido de todo tipo, entonces la señal va a tener una degradación de la calidad. Entonces la señal analógica que voy a recibir del otro lado no es exactamente igual a la señal que yo transmití, ¿sí? Sin contar que voy a tener atenuación, porque digamos, todo medio lo que va a hacer es consumir potencia. Entonces, yo porque estoy perturbando al medio, entonces si perturbo el medio, yo tengo que generar energía y esa energía se va gastando en el trayecto del medio. Entonces voy a tener lo que llamo una atenuación por perturbación, digamos. Entonces voy a tener esa perturbación que genera va a tener una disminución. Y después, eso en digital se va a transmitir en bits erróneos. ¿Qué es esto? Yo transmití un 1 y del otro lado voy a recibir un 0, ¿sí? Después tengo lo que se llama distorsión por retardo, porque el problema que uno tiene es que en el canal las frecuencias viajan es decir, digamos, una frecuencia, un K, viaja a distinta velocidad que una frecuencia. A ver, en la mayoría de los, digamos, vamos a ponerlo, en la mayoría de los contextos donde nosotros trabajamos, que los kilómetros son pocos, eso no se nota. Sí, sinceramente no se nota. Pero en algunos contextos, esa distorsión por retardo es importante. Entonces, por lo general, nosotros no vamos a notar esta distorsión. Se las cuento, pero no es algo que en la mayoría de los contextos donde ustedes van a trabajar sea importante. Después tenemos el ruido. A ver, nosotros, digamos, la energía genera movimiento de electrones y los movimientos de electrones generan perturbaciones. Es decir, esos pequeños movimientos de electrones generan emisiones de onda que generan perturbación. Eso se llama ruido. Si ustedes ven acá, digamos, si ustedes ven en el, si ustedes ven acá, este pasto que ustedes ven acá se llama ruido. Ruido blanco se llama. Todo este pasto que ven acá, en electrónica se lo llama pasto. Y es el ruido que genera toda la perturbación. A ver. Entonces, ¿comprende lo que es el ruido, el pasto, digamos, lo que los electrónicos llaman pasto, ruido blanco? Ruido blanco básicamente es un ruido que está siempre, siempre está, porque básicamente es el ruido que genera, digamos, todo lo que es la energía dando vueltas por el universo, digamos. Entonces eso genera un ruido blanco, se llama. Ese ruido blanco es el ruido que tenemos que lidiar siempre, digamos. No podemos transmitir y recibir a cualquier potencia porque llega un momento que la señal está inmersa en ruido, ¿sí? Se llama que la señal está inmersa en ruido. Hay técnicas para rescatar la señal inmersa en ruido. Aunque parezca mentira, hay técnicas que nos permiten rescatar señales inmersas en ruido blanco. Son técnicas complejas y la electrónica que genera suele ser extremadamente compleja y eso termina siendo muy costoso. Entonces, por lo general, para lo único que se usa es para transmisión satelital entre planetas, digamos. Es decir, de los satélites que están transmitiendo señales de un lado a otro, digamos. Entonces, digamos, para los equipos normales que nosotros vamos a trabajar, no se transmite inmerso en ruido, se transmite por arriba del ruido. Por lo general, en las frecuencias que nosotros estamos trabajando, que son las frecuencias de Wi-Fi,
nosotros vamos a encontrar que el ruido está cercano a los 90 dB. Los 90 dB. ¿Ustedes ven acá los numeritos dBm? ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno, nosotros transmitimos digamos, dBm es una unidad de medida de potencia, ¿sí? Esto es potencia en realidad. Entonces yo tengo M porque es en milivolt, digamos, ¿sí? Entonces, yo voy a tener digamos, una unidad, digamos, que es dm o dB. dB es potencia, dBm es voltaje. Sí, estamos hablando de lo mismo, pero distintas cuestiones. Y tenemos, digamos, 0, menos 10, menos 20, es decir, por lo general uno no transmite, digamos, la recepción siempre es negativa, ¿sí? Siempre es negativa la recepción. Es muy raro, tenemos que transmitir a muy alta potencia para que recibamos un dBm positivo. Pero por lo general siempre la recepción es negativa, en la mayoría de los casos. De hecho, en Wi-Fi vos transmitís ya en negativo, es decir, vos transmitís no en 0 dB, sino transmitís ya en menos 10 dB. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta porque hace a todo lo que tiene que ver con la transmisión, y por lo general el ruido suele estar en menos 80 a menos 90 dB dependiendo del receptor, porque el receptor ha de ser que está recibiendo el ruido, y aparte depende de otros factores como temperatura. Hay 6 millones de factores que generan ese ruido, así que como no es controlable, el ruido varía entre menos 90 y menos 80 dB. Con lo cual se dice que para tener una buena transmisión yo tengo que tener 20 dB arriba, ¿sí? Con 10 dB arriba ya tengo una transmisión, es decir, voy a entender lo que me está transmitiendo, pero voy a tener un error de arriba del 10%. Por arriba de 20 dB yo ya tengo una pérdida del 1%, con lo cual es una transmisión muy buena, ¿sí? ¿Estamos? Eso con respecto al ruido. Bueno, atenuación. Ese es uno de los grandes problemas que tiene toda transmisión, que es la atenuación. Es decir, la atenuación por lo general voy a tener una atenuación, por ejemplo, el aire mete una atenuación de doble, digamos, de la mitad cada 2 metros, creo que es así. La mitad de eso significa que si yo transmito a menos 10 dB o a 10 dB, por ejemplo, voy a tener, digamos, a 2 metros voy a tener 0 dB, a 4 metros voy a tener menos 10 dB, y así voy a caer hasta que se vaya perdiendo, ¿sí? Creo que era 3 dB, no me acuerdo bien, ahora después lo busco las tablas, pero básicamente uno tiene una caída de n dB cada tantos metros, y eso es, digamos, es el aire, así que nosotros estamos trabajando en el aire, no podemos escapar de la atenuación. Ojo, los cables también tienen una pérdida, es decir, los medios guiados también tienen una pérdida, porque tiene una resistencia, es decir, no, la única manera de que no tenga resistencia es ser un superconductor. Igualmente los superconductores tienen una pequeña pérdida porque no llegan nunca a 0 grados Kelvin, lo máximo que se llega es a 1 grado Kelvin. Entonces, como voy a tener una pequeña perturbación en el medio, tener una pequeña pérdida, y esa pérdida me va a generar un pequeño ruido, digamos, una pequeña pérdida de energía, y esa pérdida de energía me va a voy a tener una atenuación. Entonces, yo voy a ir perdiendo potencia hasta perder completamente la potencia, ¿sí? Hasta no poder entender la potencia. Eso, ¿por qué? Porque la señal no pasa al ruido blanco del canal, es decir, el canal tiene tanto dB de ruido blanco, y bueno, no tengo manera de escaparme de ese ruido, entonces ya cayó por debajo, no lo voy a entender. La atenuación, en la mayoría de los casos, en el 99.9% de los casos, porque hay algunos casos donde esto no se cumple, pero son muy pocos casos, la atenuación es función creciente dependiendo de la frecuencia. ¿Qué significa eso? Mientras mayor frecuencia, menos distancia. Mientras mayor frecuencia, menos distancia. Entonces, si yo quiero transmitir muy lejos, tengo que usar menor frecuencia. Si yo quiero transmitir
¿cómo se llama? Digamos, muy rápido, digamos, voy a transmitir en mayor frecuencia, pero tengo el problema de la combinación. Obviamente tengo maneras de, digamos, de compensarlo, pero no vienen para este curso, digamos. Digamos, en términos generales, siempre se cumple la atenuación de función creciente dependiendo de la frecuencia. Entonces, si yo le digo, ¿quién va a llegar más lejos con la misma potencia? Wi-Fi en el Wi-Fi, digamos, 2,4 Hz o 5 Hz. 2,4. 2,4, exactamente. ¿Por qué? Porque es de menor frecuencia. ¿Cuál es el problema que 2,4? Por ser menor frecuencia tiene menor ancho de banda. Tener menor ancho de banda, ¿qué va a pasar? Va a ser más lento. Va a tener menos, digamos, menos potencia, digamos, menos ancho de banda, significa que puede tener menos bits para poder transmitir, ¿sí? Siempre hablando de la misma norma de transferencia, digamos, de la misma modulación, es decir, si estoy modulando de la misma manera, es decir, estoy metiendo la misma cantidad de bits sobre el canal, porque yo puedo manejar, después vamos a ver, que yo puedo manejar otras cuestiones para meter más cantidad de bits, entonces yo puedo hacer que algo de menor frecuencia transmita más que algo de mayor frecuencia, dependiendo cómo maneje la modulación. Obviamente todo esto no es infinito, siempre hay, digamos, hay límites. El ruido básicamente son señales adicionales insertadas entre el transmisor y el receptor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo del humo, como le encanta a Hernán, ¿cuál sería un ruido del ambiente que podamos llegar a tener? La niebla. La niebla sería un ruido, el viento sería otro, la lluvia sería otro, es decir, tenemos varios ruidos dentro del ambiente, es decir, solamente podemos transmitir en ciertas condiciones, digamos, en nuestro mejor momento, en ciertas condiciones digamos, que depende del clima, obviamente, ¿no? Entonces básicamente tenemos tenemos ruido en el coso. Entonces, si por ejemplo hay dos transmisores emitiendo, tenemos el problema de que tenemos ruido, porque hay dos transmisores emitiendo. Después tenemos el térmico. El térmico es algo que no lo podemos cambiar, porque excepto que estemos a 1 grado Kelvin, que sería imposible la vida, digamos, imagínense que no podemos transmitir Wi-Fi a 1 grado Kelvin, porque nos cagamos de frío, no hay manera de decir entre la computadora. Entonces tenemos siempre una temperatura, entonces tenemos una agitación de electrones dentro del oxígeno, y eso genera un ruido. Por lo general es una distribución uniforme porque se da en todo, digamos, se da siempre en el mismo, digamos, tiene la misma potencia en en cualquier frecuencia que uno se maneje. Y después, eso se llama ruido blanco. Y esta es la fórmula si a alguien le interesa. Dependiendo de la temperatura, el ancho de banda donde estemos y la constante de cosas, podemos calcular la potencia del ruido. Sí, es decir, este es el ancho de banda del canal donde nosotros estamos trabajando y esta, digamos, y esta es la constante de Bullman, que es una constante química. Para la temperatura tenemos en sí cuánto es el ruido. Después tenemos intermodulación, es decir, señales de la misma frecuencia que se suman o se restan. Y eso genera también ruido, porque si yo transmito la misma frecuencia, lo que va a pasar es que la señal se suma o se reste. ¿Sí? Después, en los canales guiados tenemos diafonía, que un canal te mete ruido en otro canal. ¿Sí? Si yo estoy transmitiendo, cuando transmito, digamos, si yo transmito ustedes se acuerdan de física B, ¿no? Es decir, cuando yo transmito sobre un canal, ¿qué genero? Si yo transmito una onda en un canal, ¿qué genero? ¿La corriente no genera un campo electromagnético? Genera el campo electromagnético. Ahora, si yo pongo otro conductor al lado, ese campo electromagnético, ¿en qué se convierte? Otra corriente. En otra corriente, exactamente. ¿Qué pasa si yo sobre el otro canal, que digamos, estoy transmitiendo sobre un canal, ahora empiezo a transmitir sobre el otro canal? ¿Qué es lo que pasa?
Es lo mismo, pero para el otro lado. Claro, se empiezan a sumar y restar señales ahí, ¿sí? Y esto se llama diafonía, ¿sí? Entonces la diafonía no es más ni menos de lo que le enseñaron en física, es decir, generar, digamos, que te estoy transmitiendo sobre un canal y del otro, digamos, en el otro, en la otra onda, es decir, guía de onda, recibo esa señal, digamos, la recibo porque la está transmitiendo como si fuera una antena, ¿sí? Entonces pasa de uno a otro, digamos, ¿sí? Pasa esa señal de uno a otro. Y si está transmitiendo a su vez esa señal pasa del otro lado. Así que lo que va a pasar es que la señal de la guía de onda A va a restar parte en la guía de onda B y viceversa. Es decir, la señal de la onda B va a generar, digamos, distorsión sobre la onda A. ¿Cómo lo soluciona eso? ¿Cómo soluciona la diafonía? Aislando los cables de alguna manera. Aislando los cables, exactamente, aislando los cables. Después hay otras técnicas, como por ejemplo, la otra técnica que dejé es trenzarlo. De tal manera, se trenzan de distintas longitudes, digamos, distintas distancias, como para que, digamos, también ese tipo de trenzado genera menor diafonía. Por eso cuando ustedes desarmen un cable UTP está trenzado, porque eso favorece a tener menor diafonía. Y después tenemos impulsivos, ¿sí? Que son pulsos irregulares, saltos o pulsos irregulares. Por lo general suele ser una onda electromagnética cercana, de corta duración y de gran amplitud, alias los motores, ¿sí? Esos son los ruidos impulsivos. Luego un caso que una más la aislación de la caja donde pasa tenía un conocido que cada tanto se le colgaba la computadora. Se le colgaba mal la computadora y básicamente por lo que pudimos inferir se le debía que tenía una mala aislación la caja del ascensor. Él estaba pegado al ascensor y la computadora estaba sobre la misma pared de cosas. Lo cambiamos a la otra pared y nunca más se le colgó. Es decir, aparentemente generaba un campo de una corta amplitud digamos, que le colgaba a la computadora. Eso mismo pasa, digamos, si ustedes tiran cable UTP normal en un taller, les va a pasar, digamos, tengan cuidado con eso. Tienen que estar muy lejos de cualquier motor o fuente de energía, digamos. Eso les pasa, digamos. Entonces, para poder poder transmitir dentro de un taller, siempre se recomienda o fibra o cable de taller, que vienen preparados y aislados para el taller, digamos, para que todo lo que sea ruido impulsivo no se mezcle dentro del cable UTP. Bueno, teorema de Nyquist. Me imagino que el teorema de Nyquist ya lo tienen que tener recontra sabido, ¿no? ¿Quién me puede decir para qué es teorema de Nyquist? Oh, se olvidaron completamente. Pasaron la materia sin pena ni gloria. Felipe, no, para salir en defensa, en realidad el teorema de Shannon es el que vieron en teoría de la información, no Nyquist. Nyquist no vieron. Que en realidad son amigos, Shannon y Nyquist, o eran amigos. Más que amigo era el jefe, pero no importa. El tema es que el de Shannon fue el que vieron. ¿El de Shannon fue el que vieron? Ah, yo me confundo, bueno, no importa. Básicamente, Shannon, digamos, Nyquist dice la relación de ancho de banda y tasa de datos. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo puedo transferir a una máxima tasa de datos, ¿sí? En un canal determinado. Es decir, por ejemplo, en un canal sin ruido de 3 kHz no puedo transmitir señales binarias a más de tantos
bits por segundo, ¿sí? Donde tengo el ancho de banda que es H y la tasa de bits que es B, ¿sí? La cantidad de niveles discretos. ¿Qué son los niveles discretos? Hola. Como está la cámara apagada, no sé si están durmiendo, están comiendo. A ver, seguro que con las cámaras apagadas no le va a pasar lo del senador, digamos, el legislador el otro día. Pero digamos, eh, ¿qué son Bueno, niveles discretos? Es el problema ¿Cómo? de tener cámaras por todos lados, Felipe. El problema Sí. cuando la cámara se mete en la intimidad de tu casa, el problema es ese, ¿viste? Uno lo encuentra en Sí. la intimidad, ¿o no? Sí, el problema no es ese, el problema es, digamos, que en este caso no sé digamos, si están vivos, digamos, no sé si se infartaron delante de la pantalla después de ver semejante explicación de la capa física, qué sé yo. ¿Qué son niveles discretos? Yo tengo una señal de En este caso, el senador no era muy discreto, pero el diputado no fue muy discreto en este caso. diputado, sí. B no se refiere a la discreción, pero en realidad se refiere a si yo tengo 6 volt de amplitud de una señal, ¿sí? ¿Cuántos niveles discretos puedo sacar? Si yo tengo 6 volt de señal, ¿cuántos niveles discretos puedo sacar? Vamos a plantearlo al revés. Un nivel discreto es la tensión que yo determino. Es decir, por ejemplo, si yo determino que la tensión, digamos, un nivel discreto, digamos, el 0 es 0 volt y el 1 es 1 volt. Si yo tengo 6 volt, ¿cuántos niveles discretos puedo sacar? 6 niveles discretos, exactamente. Es decir, a eso nos referimos, que yo puedo sacar 6 niveles discretos. Entonces, digamos, si yo vuelvo a hacer la pregunta, si yo tengo 6 volt, ¿cuántos niveles discretos puedo sacar? ¿Cuánto está determinado el nivel discreto? Entonces, cuando hablo de niveles discretos es la cantidad de niveles discretos, no me importa digamos, y en segundos. Ni siquiera me importa, digamos, son los bits, digamos, son la cantidad de discretos que puedo mandar en un segundo. Con lo cual no me interesa tampoco mucho digamos, cómo son los niveles eléctricos, digamos, lo importante de tener manejo y que no le importa digamos, toda la problemática física, lo único que le importa son los niveles discretos que yo puedo sacar de esa transmisión, ¿sí? Y lo que me está dando ahí, ¿qué es? Digamos, me está dando una relación en que con una cierta cantidad de niveles de discretos multiplicada por el ancho de banda me va a dar la tasa máxima de datos que puedo llegar a sacarle al canal. Tengan en cuenta que esto siempre es un canal sin ruido, ¿sí? Y después tenemos Shannon. Tenemos Shannon. Que es la relación, la tasa digamos, es el ancho de banda, ¿sí? Y la tasa de datos referida con ruido, digamos. Es la tasa máxima que yo puedo sacar con el ruido. ¿Sí? Entonces yo tengo un ancho de banda y es el logaritmo de la señal de ruido. ¿Sí? Eso me va a dar la tasa máxima en bits que yo puedo sacar al canal con un ruido determinado. ¿Sí? Y un ancho de banda determinado. ¿Qué es lo que nos relaciona acá?
Bueno, no me importa que lo respondan porque lo van a responder en la práctica, así que tienen tiempo para pensar. ¿Querés agregar algo más, Hernán? ¿Sobre Nightwave? No. A ver, ellos ya, este teorema lo vieron con el nombre un poquito cambiado en teoría de la información, porque en realidad es un teorema que viene de la teoría de la información, así que nosotros solamente lo rescatamos para poder justificar cuál es la tasa máxima de un canal. Es eso. Para nosotros no es tanto de lo teórico, es simplemente para tener una idea y poder aproximar un canal cuál es la velocidad máxima que le podemos sacar. Es por eso, digamos. Digamos, si lo están sobre o subutilizando, digamos, si lo están subutilizando el canal o realmente le sacaron todo el ancho de banda que pudieron, digamos, ese es el tema. Bueno, medio de transmisión. Tenemos guiados que son por cable y no guiados que son inalámbricos, ¿sí? Básicamente, los más comunes son los inalámbricos. Eso no quita que, por ejemplo, la luz, por ejemplo, puede ser guiada y no guiada. Si yo, por ejemplo, hay una norma que se llama LiFi, que es una norma Wi-Fi sin guiarla, digamos. Básicamente es una lámpara que se prende y se apaga y del otro lado un receptor. Pero no está guiada, digamos, ¿sí? Es decir, no hay un cable de por medio que lleva la luz de un punto a otro. Con lo cual eso significa que tienen que estar a vista uno del otro, ¿sí? Después, digamos, las características del medio y la calidad están determinadas básicamente por el medio y la señal, digamos. Es decir, yo dependo mucho del medio y cómo transmito la señal. Para los guiados, digamos, el medio es lo más importante. Y para los no guiados, la antena es lo más importante. Por lo general, la antena hace la diferencia en los medios no guiados. Es decir, cómo está armada la antena es extremadamente importante. Después tenemos cuestiones claves, digamos, que son la velocidad y la distancia, digamos, ¿sí? De cuántos kilómetros estamos hablando. Todo medio tiene un máximo de transmisión. ¿Qué significa eso? Toda norma, ustedes tienen que fijarse cuánto es lo máximo que, digamos, que pueden transmitir con la norma. Eso indica que, supónganse que yo digo, bueno, lo máximo de esta norma son 2 kilómetros. ¿Sí? Son 2 kilómetros. Significa que si yo tengo 2 kilómetros 100, la norma va a seguir andando o no va a seguir andando. Por ahí ves alguna cosa rara, pero sí. ¿O no? Por lo general, sobre todo en inalámbrico, puede ser que siga andando. Por lo general, la norma garantiza que en el 99% de los 98% de los casos eso ande. Igualmente, digamos, siempre en condiciones ideales, ¿no? Porque vos, por ejemplo, Wi-Fi te dice que el Wi-Fi puede funcionar hasta 300 metros. ¿Ustedes vieron, digamos, algún Wi-Fi de un vecino de 3 cuadras? No. Entonces no están mintiendo. ¿Cómo 300 metros? ¿Cómo dijeron que se puede transmitir hasta 300 metros? En un descampado, soleado, Claro. sin niebla. No sé. Soleado, sin niebla, sin nada, sí. No, en realidad el tema es el siguiente, es decir, la norma establece de que la medición de distancia se tiene que ver con vista, es decir, las antenas se tienen que estar viendo, ¿sí? Y así se toma la máxima distancia, siempre con vista, es decir, vos tenés que ver la otra antena. Si vos ves la antena, vos en Wi-Fi podés transmitir, en norma N, podés transmitir hasta 3, ¿cómo se llama? Hasta 300 metros. Y la antena es de 2 dB, digamos, amplifica 2 dB, digamos, son antenas Omni de 2 dB. Eso es lo que está diciendo. Con una antena Omni de 2 dB, con otra antena Omni de 2 dB, viéndose, se transmite hasta 300 metros. Cuando el cable dice, digamos, que tiene máximo 100 metros, ¿qué te está diciendo el cable de UTP? Digamos, la norma UTP dice que transmite hasta 100 metros. ¿Qué está diciendo la norma UTP ahí?
Que por hasta ahí- ese valor el comportamiento va a ser uno, asegurado, el explicado, pero después ya no. Que a 100 metros la atenuación de la señal va a ser tal de que, ¿cómo se llama? La atenuación de la señal va a ser tal que cualquier receptor va a llegar a medir hasta cierto nivel, ¿sí? De la señal. Eso es lo que está indicando. Aparte que los 100 metros tienen otra razón de ser, que después la vamos a ver cuando veamos un TP, pero básicamente lo que me está garantizando es que el receptor no va a confundir un 1 con un 0 y un 0 con un 1 a 100 metros de distancia. ¿Por qué? Porque un cable tiene que garantizar de categoría tal, tiene que garantizar tanta resistividad por metro cuadrado a 100 metros para poder cumplir ese detalle. ¿Comprenden eso? Es decir, las normas establecen ese tipo de cosas. Entonces, la atenuación de la señal va a ser tal que el receptor va a recibir tantos milivolts del otro lado y va a entender la señal gracias a ese nivel de milivolt. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si yo tengo un cable de mejor calidad, digamos, que tenga menos resistividad de categoría 5, probablemente yo voy a poder llegar un poco más lejos. En lo que es atenuación de señal. Después vamos a ver que en Ethernet tiene otras características que también hay que evaluar. Pero básicamente lo que estoy logrando es que si el cable es de mejor calidad, la atenuación va a ser de menor cuantía. Y eso es lo que me garantiza los 100 metros. ¿Sí? Es decir, cualquier cable UTP de esta categoría va a poder transmitir a una frecuencia determinada a esta cantidad de metros determinados. Yo he visto cables de categoría 5E que son de muy buena calidad. El problema es que no llegan, digamos, a la resistencia por metro que pide el categoría 6. Pero eso no quita que yo en menos metros pueda hacer que un cable de categoría 5E se comporte como un categoría 6, digamos, porque en realidad lo que hice fue quitar la atenuación por metro. Entonces yo entro, el cable de categoría 5E entró en una categoría 6 porque le quité cantidad de metros. ¿Comprenden eso? ¿Lo ven? ¿O los perdí? Si no, vamos de nuevo. ¿Cómo les quito atenuación? Porque la atenuación es por metro. ¿Sí? Los cables tienen atenuación por metro. Entonces, si yo quito la cantidad de metros, la atenuación es tal de que yo logro ser con un categoría 5, logré hacer una categoría 6. A ver, igualmente si ustedes quieren, digamos, certificar, no lo van a certificar en su vida. Estas son cuestiones prácticas por la duda de que están en un momento dado que tienen que lograr una transmisión de 1 giga y no llegan a, digamos, y no tienen cable de categoría 6 y lo tienen que hacer sí o sí, no sé si me entienden. Porque si ustedes quieren, digamos, si ustedes quieren pasar alguna norma, es decir, que venga algún auditor y los audite, eso no pasa ni por casualidad. ¿Sí? ¿Me siguen ese detalle? ¿Sí? Es importante. ¿Estamos? Bueno. Medios guiados. Los 3 medios guiados más comunes es el par trenzado, el cable coaxil y la fibra óptica. Esos son los 3 medios más comunes. El par trenzado tenemos básicamente STP, FTP y UTP. Son las distintas categorías, ¿sí? de cable. STP es, digamos, el más robusto y el UDP es el menos robusto. ¿Sí? Después tenemos categoría 3, por ejemplo, que lo que garantiza que a 100 metros, digamos, una señal de 16 MHz va a llegar sin problema. En categoría 5E, una señal de 100 MHz va a llegar sin problemas. ¿Sí? Fíjense que en categoría 5E estamos en 100 megas, es decir, digamos, 100 megas, 100 Hz. Ahora, categoría 6 es de giga y en realidad deja pasar un ancho de banda de 250 MHz. ¿Cómo hace para llegar a giga? ¿Porque está en una distancia más corta? No.
No, lo que está Cables. garantizando ahí es que la distancia, ojo, la distancia dice que una señal de 250 MHz a 100 metros va a llegar perfecto. En cambio, la categoría 5E dice que una señal de 100 MHz llega a cosas. Fíjense que 100 MHz transmite a 100, transmite a 100 megabits, digamos. Ahora, ¿cómo hacen categoría 5? ¿Cómo? Claro, porque son más cables, no sé. No, son dos pares trenzados, así que es como si tuviera una señal de 500 MHz. Todavía me falta un poco más. ¿Cómo hago eso? El categoría 6 utiliza los 4 pares. Ahora, ¿cómo, digamos, tengo 50 MHz? ¿Cómo hago para llegar a giga? Ajá. ¿Cuántos niveles usted está suponiendo que yo estoy transmitiendo? Claro, si yo transmito en dos niveles, si yo transmito 00, 00, 01, 10 y 00 en el mismo momento, digamos, en el mismo momento, es decir, transmito con dos niveles digamos, de bits. ¿Qué pasó con el ancho de banda? Ya dejo de relacionar la frecuencia de la señal con la tasa de datos. Entonces, en este caso, lo que voy a estar haciendo es transmitiendo 2 bits por cada, se me fue el nombre, disculpen, T, digamos, por cada T, digamos, estoy transmitiendo 2 bits. Eso significa que, digamos, estoy transmitiendo el doble, digamos, el doble de lo que transmite la señal, es decir, la frecuencia máxima de la señal. Vamos de nuevo. Lo que ustedes están viendo en Hertz no se relaciona con lo que ustedes están viendo en bits. Yo puedo tener más Hertz y transmitir, yo puedo tener más Hertz y menos transmisión y viceversa. ¿Sí? Por lo general, yo quiero transmitir más de lo que me da el ancho de banda de la señal. Entonces, imagínense un detalle. ¿A cuánto transmite Wi-Fi? La frecuencia es 2.4 GHz. Sí, esa es la frecuencia, la tasa de bit. ¿Cuánto transfiere? Uy, no sé. 100 megabits. 300 megabits segundos. Norma 2.4, digamos, 2.4 transmite 2 megabits. Disculpa, 2.4 transmite 300 megabits. ¿Saben cuánto es el ancho de banda del canal? No. 20 MHz. ¿Cómo corno hace para meter más bits sobre el canal? ¿Habrá más niveles discretos, puede ser? Aumenta los niveles discretos, exactamente. Aumenta la cantidad de niveles discretos. Para poder transmitir mayor cantidad de bits, aumento los niveles discretos. Y acá pasa lo mismo. Yo aumento los niveles discretos para llegar al giga. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo yo. Yo aumento la cantidad de niveles discretos para poder transmitir más. Es decir, eso es lo que estoy haciendo, chicos. Es decir,
los niveles discretos, digamos, y eso hace que la señal, el ancho de banda de la señal suele ser menor a la cantidad de bits que transmite, a la cantidad de megabits que transmite. ¿Por qué? Porque ya se empieza a perder la relación, después van a hacer cuentas en la práctica, y se pierde la relación entre megahertz y megabits. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas con respecto a eso? Entonces, acá hay una variable más que juega para la tasa de bits, que son los niveles discretos que yo pueda meter en la, digamos, en la transmisión. Bueno, acá tienen un par de, digamos, de cosas. Categoría 7 es 10 megabits. De hecho, está categoría 8, que son 40 megabits aproximadamente. ¿Sí? Y después, digamos, las normas más comunes son Ethernet e Infinity Band. Tengan en cuenta que Infinity Band tiene mucho menos protocolo. Con lo cual logra ancho de banda digamos, ancho de bandas netos mucho mayores, digamos, vamos a hablar con propiedad, mayor tasa de bit, porque tiene mucho menos protocolo de comunicación, el Infinity Band. ¿Sí? Con lo cual tiene un montón de ventajas que el Ethernet. Pero básicamente nosotros tenemos Ethernet. Y esto es lo que se llama link cost, digamos. Link cost es porque los protocolos los protocolos de elección de rutas de la capa superior que vamos a ver, eligen el de en este caso el mayor costo administrativo, pero puede ser menor costo administrativo, que son básicamente los mejores canales para ser transmitido y bloquear o subutilizar el otro canal. Coaxil. Básicamente se usa en infraestructura. Por ejemplo, el caso típico que nosotros podemos ver es el de cablevisión. Puede llegar a transmisiones más allá del giga, ¿sí? Y es, digamos, es un muy buen, digamos, es un buen medio para transmitir. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene? Es que tenés básicamente un solo conductor. ¿Y eso qué te hace? Que sea, si yo tengo un solo medio para transmitir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser full duplex o half duplex? Half, porque no puede ser simultáneo. Sí, a ver, yo tengo un truquito para hacerlo simultáneo, que es multiplexación de frecuencia. Yo puedo transmitir en distintas frecuencias, pero ya se me complejiza mucho el transmisor y el receptor. Entonces, digamos, se habla de que uno tiene, digamos, en una transmisión, digamos, estándar, sin grandes cosas, suele ser half duplex. La mayoría de los casos de coaxil es half duplex, ¿sí? Fibra. Lo mismo pasa con la fibra. La fibra, para poder transmitir en dos modos, tiene que tener dos emisores, uno de cada color, y dos receptores en dos bandas distintas. Entonces eso encarece los transmisores y receptores. Entonces, por lo general, los transmisores baratos y los receptores baratos suelen transmitir en mono, digamos, transmiten en una sola frecuencia, en un solo disco, en solo lambda, digamos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un poco de las señales eléctricas que se transmiten y, por ejemplo, el visible está en este rango, ¿sí? Y todo lo que es fibra se transmite en infrarrojo y en luz visible, son básicamente en este rango. ¿Qué es lo que nos permite la fibra? Fibra nos permite un altísimo ancho de banda. Estamos hablando de que podemos llegar a tener ancho de banda en terahertz. Suele ser de muy bajo espesor, tiene muy baja atenuación, con lo cual por lo general se suele hablar de kilómetros, es decir, la transmisión suele ser hasta kilómetros. Suele tener muy alta aislación electromagnética porque todo lo que son señales electromagnéticas no suele interferir sobre la luz.
Y tiene muy alta separación entre repetidores, es decir, tiene, digamos, es uno de los mejores esquemas de transmisión. Básicamente hay distintos tipos de emisores, eso determina mucho determina mucho el kilometraje que uno puede tener. Los transmisores con LED suelen tener suelen tener muy baja, suelen tener 2 kilómetros, suele tener menos de 200 metros de distancia, a veces 400, 800, dependiendo del emisor que tenga. Y después tenemos los de láser, que son mucho más eficientes, tienen mucho mejores velocidades y prestaciones y suelen tener hasta varios kilómetros de distancia. La forma de transmisión, tenemos varios Felipe, esquemas. ¿me escuchás? Sí. Tengo la barra de acrílico, me olvidé yo, para Para mostrar mostrar. el fenómeno de reflexión Dale, interna dale. total. Lo que Dale, pasa, no, mostrala. pero es que para ahí mucha luz, no. Necesito que esté oscuro. Y en el lugar donde estoy no está muy oscuro, que digamos. Así que en otra clase lo hago. Dale, Pero ahora dale. no estoy, o sea, necesitas que el lugar sea oscuro, porque si no, no se ve. El láser se ve medio. Sí, se ve choto Este, sí, se ve Sí, no queda muy bueno. Así que si lo puedo hacer acá, ahora me fijo, pero te aviso. Pero me he olvidado, la verdad, sinceramente me olvidé. Pero bueno, nada, me acordé ahora. Cuando vos lo dijiste, Sí, sí. A ver, ¿cuál es este tipo de impulso, digamos, es porque entró mal el láser, ¿sí? Entró mal y empezó a rebotar por todos lados. Este tipo de impulso es porque el láser entró correctamente y, digamos, se ve, digamos, se maneja correctamente digamos, el impulso es correcta la entrada. Y después tenemos, esto suele pasar por varias razones, entre ellos tiene, digamos, una razón digamos, esto tiene el problema también de que el láser es ancho, digamos, los láser de LED son anchos, entonces suelen emitir más de una onda. En cambio, los de láser, digamos, son single mode, digamos, y emiten en una sola onda perfecta entre comillas, porque en algún momento tiene que doblar el coso, pero bueno, emiten mucho más perfecto, digamos, no es que bombean en varios haces, sino bombean un haz perfecto y eso te permite un mucho mejor manejo del luz. Otro tema que suele pasar es que yo puedo transmitir con varios tipos de haces de luz y eso va a hacer obviamente que uno de los haces vaya a entrar más cruzado que el otro que va derecho y eso genera también, digamos, puedo llegar a generar, puedo transmitir en puedo transmitir en varias frecuencias, digamos, de luz, que es básicamente tener más de un LED, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Este que viene rebotando tiene mucha mayor distancia, tiene que recorrer mucha mayor distancia que el que va derecho, es decir, tengan en cuenta ese detalle, con lo cual voy a tener un retardo de transmisión, digamos, voy a tener una dilación uno de los dos va a tener una dilación por retardo. Bueno, los medios no guiados o espectros electromagnéticos, ¿sí? ¿me escuchás, Felipe? Sí, te escucho. Me parece que logré que no haya tanta luz. Bueno, dale, mostralo. A ver sí, a ver si se ve. Para. Un segundo, que tengo que. Ahí. Esto es experiencia en vivo, así que como diría tu Sam, puede pasar cualquier cosa. A ver. ¿Se ve la barra? Sí, ¿Se ve la barra? se ve. Sí, sí. ¿Se ve el láser? Sí, sí. Se ve también la pared. ¿Mm? No se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve. Ah, mira, Ya, sí, está viendo. rebota. ¿Qué tal? Se está escapando. Ahí no.
Bueno, lo que ustedes ven como que se está escapando es potencia que se pierde, es decir, tengan en cuenta eso, que todo as que se pierde, digamos, es potencia, entonces cada vez va a llegar mayor atenuado, entonces una mala interconexión del cable, digamos, del emisor digamos, va a generar, digamos, menor distancia, ¿sí? Quizá ahí se ve más, pero no sé. ¿Sí? Ok. Sí, se aprecia. Se ve Algo- bastante bien la luz. Algo se llega a ver. Sí, sí, se vio cómo se doblaba todo. Se llama reflexión interna total, ¿no? El fenómeno. Exactamente. El otro tema que tiene el láser, digamos, es la calidad del medio, porque yo puedo tener lo que se llaman fibras plásticas y las fibras de vidrio, digamos. Las fibras de vidrio tienen una reflexión perfecta. Entonces yo lo tengo, digamos, si yo meto correctamente yo tengo una transmisión perfecta de ¿sí? Ahora, si yo tengo la fibra plástica, suele tener imperfecciones, entonces empieza a tener atenuación por reflexiones, ¿sí? Digamos, porque tiene pequeñas gotitas de aire que hacen una pequeña reflexión, entonces empieza a tener pérdidas por eso. En algunos casos, en algunos armados de cable, eso se busca también. Hay una búsqueda para eso, para tener ciertas características, pero que no viene al caso en esta materia. Bueno, transmisión inalámbrica. Son no guiados, ¿sí? La transmisión y recepción se hacen vía antenas, digamos. Es decir, un receptor y una transmisión por lo general son vía antena, excepto que estemos hablando de otro tipo de transmisiones no guiadas. Por ejemplo, usar agua, que si estamos usando agua, digamos, amplitud de agua, digamos, estamos usando otra cosa, digamos, estamos usando alguna otra cuestión. Pero bueno, son direccionales, digamos, tenés direccionales y omnidireccionales. Un detalle con respecto a las antenas. ¿Las antenas qué son? ¿Elementos activos o pasivos? En física, ¿Y vos? no. Cuando hablamos en física, todo elemento activo es el que emite potencia. Todo elemento pasivo es el que transmite la potencia que generó otro dispositivo. Entonces, ¿qué son las antenas? ¿Son elementos activos o pasivos? Entonces son pasivos. Pasivo. ¿o no? Pasivo porque Son genera. pasivos porque no generan, claro, transmiten la potencia de otro generador. Entonces, si son pasivos, ¿sí? Digamos, si yo digo, bueno, pongo una antena de 10 dB, ¿qué significa eso? Que aumenta la potencia 10 dB. ¿Qué está haciendo la antena? Si es pasiva la antena, no genera potencia. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es que puede tener 10 dB más la antena que otra antena? Ajá. ¿Aumenta la frecuencia? No sé. No. Porque ¿Tiene más los conductor elementos para emitir? Por ahí. No genera potencia. Si no genera potencia, no. A ver, una linterna. Vamos al caso de una linterna. ¿Cuántos watts consume un LED de linterna? Por ejemplo, una bruta linterna de las buenas, de las de potencia, consumen 10 watts. 10 watts, esas que te encandilan, 10 watts consume digamos, la potencia de la antena. Ahora, ¿cómo puede ser que iluminen más que una lámpara de 60 watts? Porque la energía solo se gasta en la luz y en cambio la de 60 watts se pierde en forma de calor y
algo más. No, a ver, vamos a un caso. Por ejemplo, Perdón, pensé que estaba comparando con la otra, con la antigua no, lámpara. estamos hablando con dos de LED, Ah, distintas. ok. Vamos a un caso más concreto. A ver, una lámpara de LED estándar de 10 watts digamos, se puede comparar con una linterna de LED de ultra lumínica de 1 watt. Porque está De hecho, enfocada la linterna por ahí. La La pone- concentra. claro, la concentra. Cuando nosotros decimos que una antena tiene 10 watts, lo que hace es concentrar potencia por metro cuadrado. Entonces, sobre el área que irradia, tiene 10 veces más ganancia, digamos, multiplica por 10 la emisión de la señal. Vamos de nuevo. Yo lo que estoy haciendo es generando por metro cuadrado mayor, digamos, mayor potencia, digamos, estoy multiplicando la potencia lumínica del emisor. Si el emisor tiene 1 watt y mi antena tiene, digamos, 10 veces ganancia, lo que estoy diciendo es que donde está iluminando, esa potencia se multiplica por 10. Esos serían direccionales, exactamente. Entonces, lo que estoy haciendo yo es, como una linterna, estoy metiendo mayor potencia. Entonces, cuando yo me compro una antena de 10 dB, lo que estoy haciendo no es aumentar 10 dB la potencia. Lo que estoy haciendo es concentrando toda la señal 10 veces en un área determinada. ¿Sí? Entonces, es importante saber qué está iluminando. Las antenas se comportan exactamente igual que una linterna. Exactamente igual. La diferencia es que, por ejemplo, las antenas omnidireccionales que van para todos lados, digamos que son como un globo, cuando yo genero cuando yo le meto una antena de 10 dB omnidireccional, lo que estoy haciendo es una dona. Es decir, emito para todos lados, pero emito en forma de dona. ¿Sí? Ilumino en forma de dona. Entonces, tengo toda un área que va a estar iluminada y toda otra área que no está iluminada. Entonces, por ejemplo, si yo paro una antena de una determinada manera, hacia arriba y hacia abajo no va a haber señal, pero hacia donde está apuntando la antena va a haber 10 veces más señal. Entonces, muchas veces, a ver, un caso típico que siempre pasa. Ustedes tienen una casa de 2 pisos. Y la parte de arriba no tiene Wi-Fi, ¿sí? Por alguna razón no tiene Wi-Fi. ¿Qué hacen? Van y compran una antena más potente para el AP. 10 veces más señal. ¿Qué pasó? ¿La parte de arriba se va a iluminar más o se va a iluminar menos? Por ahí menos porque está haciendo una dona más chata. Claro. Si yo la tengo... A ver, va a pasar 2 cosas. O digamos, lo que estoy diciendo es una dona más chata, así que en realidad la parte de arriba no se va a iluminar. ¿Sí? Entonces, achicar la dona no sirve para nada, digamos. Achicar la dona en algunos casos no sirve para nada. Obviamente voy a tener mayor distancia, pero no voy a tener, tal vez mi efecto era que tenga más arriba, digamos, más potencia arriba y no la voy a lograr. No se logra con eso. Obviamente que después hay un montón de temas dando vuelta, que como vieron ahí en el haz de luz, hay rebotes de la señal electromagnética que de pedo te pueden dar señal ahí. Si las antenas no se ven, vos estás viendo el rebote de la antena. ¿Sí? Esto no jugaron nunca digamos, si ustedes jugaron alguna vez con luces y espejos, la pared es como un espejo, entonces empieza a rebotar la señal electromagnética y en algún momento dado llega, digamos, de pedo, pero llega. Entonces, si ustedes no tienen señal directa de Wi-Fi, en la mayoría de los casos de ustedes lo que va a pasar es que no están recibiendo la antena directamente, sino están recibiendo la antena a través del rebote. Entonces, por eso hay casos que ustedes tienen lo que se llama cono de silencio, que en un lugar no tienen señal de Wi-Fi y se corren 1 metro y tienen señal de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque, digamos, ustedes están recibiendo el rebote. Entonces ahí ya es agarrar el dedo
y ver si, digamos, si tienen o no tienen. Es decir, se dice que con la forma de construcción en la Argentina, porque eso ya depende de cada forma de construcción, uno puede con un Wi-Fi atravesar 2 paredes y una losa, ¿sí? Pero eso es, digamos, eso es agarrarse el dedo y ponerla, o el método, ¿ustedes conocen el método del dedo oscilante? No. El método del dedo oscilante es trabaja de la siguiente manera, y síganme, porque a veces voy a poner ahí, ponen la mano así, ya pusieron la mano así, Sí. extienden el dedo gordo hacia afuera, ¿sí? ¿Extendieron bien el dedo gordo? Bueno, y ahora hacen que el dedo gordo vaya hacia arriba y hacia abajo. Digamos, se llama el método del dedo oscilante, ¿sí? Es decir, porque oscila el dedo gordo. Pero básicamente, tener en cuenta de que, digamos, no tienen, digamos, ¿por qué es el método del dedo oscilante? Porque no saben, digamos, no sé. Porque si las antenas no se ven, no pueden garantizarlo. Está Y bien. la mayoría, ¿cómo? Está bien, ahí entendí. Es decir, no tenés manera de garantizarlo, es decir, no hay manera real de garantizar. Entonces, el sistema del método oscilante es que, digamos, vos más o menos sabés que en la mayoría de los casos 2 paredes y una losa pasa. ¿Sí? Este es el típico, digamos, pero puede pasar 2 losas, sí puede pasar 2 losas. Puede pasar 4 paredes, sí puede pasar 4 paredes. Puede pasar que pase una pared y la segunda pared no la pase, puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad una de las paredes es la del baño y está lleno de plomo. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Vos no sabés cómo lo construyeron. Entonces, digamos, si las antenas no se ven, es suerte. Hay una cuestión de suerte también dando vuelta. ¿Sí? ¿Me siguen con ese tema? Es decir, tengan cuidado con eso. Es decir, la única forma de garantizar de que tengan señales es que las antenas se vean. ¿Ustedes pueden garantizar en todos los casos, en cualquier casa, de que las antenas se vean? Muy posiblemente no. Bueno, ese es el chiste, es decir, ustedes tienen que garantizar señal inalámbrica sin saber si van a tener, digamos, si van a poder garantizarlo, ese es el tema. Es decir, los conos, tengan en cuenta que los conos de sombra existen, ¿sí? Los conos de sombra existen. No hay manera de esquivarlos, los conos de sombra. La única manera de saber si va a funcionar o no es ir y medir en cada punto de la casa, ¿sí? Es decir, prender el transmisor y empezar a medir en todos los puntos para garantizar de que si lo hacen desde el plano, ustedes no saben exactamente los métodos de construcción. En términos generales, en la mayoría de los casos, 2 paredes y una losa la pueden pasar. Pero eso es más o menos algo como para empezar a diseñar, ¿no? Es decir, después puede pasar de que, como le dije, si la losa le pusieron tanto hierro que no pasaron la losa, ¿sí? Sí. Porque recuerden que, digamos, las señales electromagnéticas se rebotan bastante bien de todos lados, excepto cuando tienen hierro. Cuando tienen hierro, digamos, es una jaula de Faraday, ¿sí? Bueno, entonces, las direccionales se tienen que iluminar. Siempre imagínense las antenas como si fueran linternas. Entonces se habla del concepto de iluminación. Las dos antenas, cuando son direccionales, para que funcione, las 2 antenas se tienen que iluminar. ¿Estamos? Las 2 antenas se tienen que iluminar. Las omnidireccionales, digamos lo mismo, deberían iluminarse mutuamente, ¿sí? Acá ven, por ejemplo, esta es la iluminación de una antena direccional, ¿sí? Este es el lóbulo de radiación. Todas las antenas tienen lo que se llama concepto de lóbulo de radiación. Los lóbulos de radiación, ¿sí? Se miden en este pico y este pico en 3 dB es el ángulo que se toma válido como para decir que es digamos, tiene tanto ángulo de iluminación, ¿sí? Entonces, se toma el máximo del lóbulo para decir 3 dB menos 3 dB en este punto y en ese lugar es el ángulo máximo de irradiación.
Bueno, algunas normas. Tenemos Wi-Fi 11A y AX, que es la nueva, que es de 5 Hz, que es la C y la AX son en 5 Hz. Después tenemos la BG y la N, que está en 2.4. La N tiene una pequeña norma en 5G, pero no la usa casi nadie. Después tenemos AD, que está también en 2.4, 5 y 60 Hz. WiMAX, que está entre 10 y 66, y la norma WiMAX A, que está entre 1 y 11 GHz. Después tenemos celulares, que tenemos el 70 mega en 800, en 1024, en 2100 MHz, que son las bandas de LTE. Las de 5 Hz no me acuerdo cómo eran, la que le sigue, que es la norma 5G, no me acuerdo en este momento. En GSM, digamos, es la norma más vieja, que está en 550, que comparten con la LTE, y 900, 1800 y 1900. Tengan en cuenta que cuando están en ciudad, ustedes van a estar trabajando sobre todo en estas normas, ¿sí? Y si ustedes no reciben señal, el teléfono automáticamente va bajando norma hasta llegar a los 700 y no, digamos, si no los va detectando. Obviamente hay proveedores que las tienen y hay proveedores que no, y hay antenas que están y hay antenas que no. Entonces, uno va en zonas rurales, va a estar trabajando en estas dos frecuencias, y en zona, digamos, en ciudad, va a estar trabajando en estas dos frecuencias. No, acá tienen un poco del espectro de radiofonía en general, ¿sí? Las no licenciadas. Y acá tenemos el satélite. Básicamente, en el satélite, la idea del satélite, lo que está arriba es que sea un espejo. El objetivo del satélite es que sea un espejo. Entonces tenemos básicamente una frecuencia para hacer uplink y otra para hacer downlink, ¿sí? Tenemos básicamente dos. Una recibe y la otra transmite. La mayoría de los satélites están en geoestacionarias, pero hay satélites donde no van a estar en geoestacionarias. Un caso típico que no va a estar en geoestacionarias son los satélites de SpaceX, que no van a estar en espacio geoestacionario. Para poder hacer que todo eso funcione, lo que están metiendo es una constelación de no me acuerdo cuántos, eran un montonazo está por arriba de 1000 satélites, tuvo que poner en todo el planeta para tener una señal en todo el planeta y en una posición no geoestacionaria. No me acuerdo, son un montonazo los satélites de Space constelación. La constelación que puso fueron 12.000 satélites para tener señal en todos lados. Es decir, son pequeños satélites que puso, pequeños. Y teóricamente va a estar en funcionamiento el año que viene. Seguramente ya va a estar en funcionamiento toda la red de satélites. Así que si ustedes quieren meterse para probar Space Link, háganlo ahora. Así son beta tester de SpaceX. Bueno, acá tienen un poco en este punto que está acá, es donde están los distintos, los distintos satélites y las distintas altitudes, ¿sí? Es decir, para poder estar geoestacionariamente tienen que estar a una altitud determinada, y esa altitud, no me acuerdo exactamente, pero las cuentas las van a hacer, porque más o menos, están en los prácticos, son cerca de 40.000 kilómetros, creo que era, o 25.000 kilómetros. Pero bueno. Modulación en frecuencia. Modulación de a una señal yo la puedo modular de varias maneras, o por amplitud o por frecuencia, ¿sí? Fíjense que por amplitud
yo la perturbación que voy a medir es la amplitud. Y la modulación por frecuencia, lo que yo voy a medir es la variación de frecuencia de la amplitud. Entonces tengo FM, que es la variación, la amplitud siempre es la misma, pero varía la frecuencia. De hecho, no me interesa la amplitud, me interesa la frecuencia. Y en AM me interesa la amplitud. ¿Sí? Eso determina si la modulación es ASK, FSK, PSK o QAM. ¿Sí? Son los distintos tipos de formas de frecuencia, de modulación. Tenemos la modulación de una señal binaria, que es ASK, la de una de amplitud, que es ASK, esta modulación de amplitud, ASK. Tenemos la modulación por frecuencia, que es FSK, la modulación PSK, que es, digamos, que es por variación de fase. Si yo hago que una señal cambie de fase. Y después tengo lo que se llama QAM, que es una mezcla entre amplitud y fase. Las modulaciones QAM, digamos, las estamos viendo acá, en este caso. Esta modulación se llama QPSK y esta ya se llama QAM 16. Fíjense que ustedes tienen, voy a medir amplitud y voy a medir fase. ¿Sí? Después tenemos 64. Tenemos, digamos, 64. Fíjense la cantidad de bits que le mete digamos, la cantidad de niveles que puedo llegar a tener. ¿Qué es lo que pasa? El ruido está entre este punto y este punto ahora, ¿viste? Está en la menor distancia que yo tengo, ¿sí? Ese es el ruido que yo tengo que controlar, digamos. En este caso es entre este y este punto. Entonces, las modulaciones pueden ser, recuerden las modulaciones pueden ser en amplitud, puede ser en frecuencia o puede ser en fase. O puede ser mezcla, por ejemplo, en este caso que es fase y amplitud. Bueno, ¿dónde se usa amplitud? Bueno, en todos lados se usa amplitud. Hoy por hoy, digamos, la QAM es una de las más usadas. De hecho, hay variaciones de la QAM, pero básicamente se usa amplitud y cambio de fase. ¿Sí? Ese es el tipo, digamos, Wi-Fi acomoda tiene varios modos de transmisión dependiendo del ruido que detecte en el coso. Y eso hace que vayan bajando o subiendo los distintos niveles los distintos niveles, y eso da la tasa máxima de transferencia que pueden llegar a lograr. Bueno, ADSL. ADSL está quedando poco hoy por hoy, pero todavía se sigue usando, que básicamente es aprovechar el par trenzado de una milla que permite más o menos los 20 megas aproximadamente. Acá tienen los distintos tipos de tecnología y lo que hace básicamente es dividir el canal en un montón de frecuencias, y lo que va a hacer es dividir algunas frecuencias para subida y otras frecuencias para bajada. Por lo general lo que se hace es tener distintas frecuencias. Imagínense que si Telefónica tuviera muy buenas, digamos, muy buenos cables, podría estar ofreciendo 50 megas de subida y 30 de bajada, digamos. 50 de bajada y 30 de subida, cosa que no lo puede hacer ni ahí, ni a gancho. Y de hecho, si usted es tan cercano, puede llegar hasta ofrecer 100 megas por ADSL, cosa que tampoco lo está haciendo, y ya directamente se pasa a fibra. Pero básicamente lo que hace es una división de frecuencia, es decir, pequeñas señales en distintos niveles de frecuencia. Entonces, cada uno tiene una n cantidad de, digamos, cada de estas frecuencias tiene una n cantidad de bytes, entonces yo puedo, digamos, de megas, digamos, creo que no me acuerdo exactamente
pero tienen 512K o 256K, y cada pedacito de eso va, digamos, transmite, esa frecuencia transmite en una cantidad determinada. Y se deja un grupo de canales para todo lo que tiene que ver con la transmisión. Con el control, disculpe. Bueno, acá tienen un poco el cable modem, básicamente lo mismo, pero digamos, es una red con modem, digamos, con cable hasta un cierto punto y ahí distribuyen, ¿sí? Después vamos a ver un poco más. Y el cable modem lo que tiene es que tiene tienen un ancho de banda para música, TV, y después tienen un ancho de banda determinado que se usa para emitir y transmitir. Por lo general, el uplink está al principio de la frecuencia y el downlink está al final de la frecuencia. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros queremos mayor downlink que uplink. Entonces, básicamente, así se le asigna el manejo de frecuencia al coso. Entonces, tiene un ancho de banda determinado para uplink y otro ancho de banda determinado para downlink. Obviamente, dependiendo de la norma que esté usando cada canal, es cómo aprovecha el. Bueno, ¿dudas o consulta?